Buenas, en el último video encontramos una expresión que nos permite calcular el desplazamiento de una partícula cuando esta partícula tiene aceleración, ¿ya? Y la expresión a la que llegamos era que d de desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2, y todo eso por el tiempo, ¿ya? Esta sería la expresión a la que llegamos, y esto representa, y lo dedujimos en base al área bajo el gráfico velocidad-tiempo para una partícula que tiene aceleración. Entonces esta expresión es cuando hay aceleración, cuando hay aceleración, o sea velocidad, perdón, o sea aceleración distinta de cero, ¿ya? Cuando la aceleración es cero, o sea cuando la velocidad es constante, teníamos que la velocidad se define como el desplazamiento sobre el tiempo, así que de aquí, si despejamos el desplazamiento, pasa el tiempo multiplicando la velocidad, y por ende me queda que la velocidad por el tiempo es igual al desplazamiento, ¿ya? Entonces esta sería la expresión para el desplazamiento para el caso de velocidad constante, y que representaría el área bajo eh, la recta del gráfico velocidad-tiempo. Entonces esto sería para el caso que haya aceleración, ¿ya? Y este sería el caso para cuando no hay aceleración y la velocidad es constante. También habíamos obtenido en videos anteriores al anterior, que la velocidad final, o mejor dicho la velocidad en un tiempo t que yo elija, lo puedo calcular como la velocidad inicial en un tiempo t que yo elijo, más la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿ya? Y este tiempo va a ser el tiempo que transcurre desde que yo defino la velocidad inicial hasta la velocidad que quiero calcular, ¿ya? Entonces tenemos esta expresión para el caso cuando hay aceleración para el desplazamiento. Tenemos esta expresión para el caso cuando hay aceleración para la velocidad. Tenemos esta expresión para vincular el desplazamiento con la velocidad para el caso de velocidad constante. Y tenemos la definición de aceleración, ¿cierto? Que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿ya? Entonces, importante acá que esto es definición, esto es definición, esto es una deducción y esto es una deducción, ¿ya? Entonces, nosotros partimos con esta definición, y en función de estas definiciones llegamos a estos con pasos matemáticos, ¿ya? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Sería interesante poder encontrar una expresión que me permita calcular el desplazamiento para una partícula que tiene aceleración, pero en donde aparezca la aceleración, porque por ejemplo en esta expresión necesito una velocidad inicial, una velocidad final y el tiempo, pero no me aparece la aceleración. Entonces, para hacerla aparecer y encontrar una nueva fórmula, lo que podríamos hacer es que esta, que me permite calcular la velocidad final, esta reemplazarla acá adentro, porque aquí tengo velocidad final, pero yo sé al mismo tiempo que velocidad final es esto. Entonces acá, en vez de colocar velocidad final, vamos a colocar todo esto y vamos a desarrollar esa expresión y vamos a llegar a una nueva ecuación. Entonces eso vamos a hacer. Entonces esta ecuación la voy a copiar aquí. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido 2 por el tiempo. Y vamos a reemplazar esta. Entonces nos queda que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, que sería esto, más velocidad inicial más aceleración por el tiempo, todo eso dividido 2 por el tiempo. ¿Qué hicimos acá?
que en vez de colocar velocidad final colocamos todo esto, porque todo esto es justamente la velocidad final. Así que toda esta cosa es eso. Así que esta fórmula o esta expresión es esta misma expresión. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí tengo velocidad inicial más velocidad inicial. Si yo a algo le sumo ese mismo algo, bueno, va a ser 2 veces ese algo. ¿Ya? Es como si tuviera aquí 2 más 2, va a ser 4, o sea, 2 veces 2. Si fuera 3 y 3, sería 3 más 3, 6, y 6 es 2 veces 3. Entonces, b sub 0 más b sub 0 es 2 veces b sub 0, y más la aceleración por el tiempo, todo esto dividido 2 por el tiempo. ¿Ya? Seguimos desarrollando. Vamos a multiplicar el tiempo por esto más el tiempo por esto otro, que sería algo que ya aprendimos en matemática. Sería 2 veces b sub 0 por el tiempo, que sería esto, multiplicado por lo que está fuera del paréntesis, por t, más esto por t, o sea, sería a por t. Cuando yo multiplico un número por sí mismo, sería ese número al cuadrado, o sea, por t al cuadrado. Y todo eso dividido 2. Al pasar de aquí a eso, estamos aplicando esto, que si tengo a más b por c es igual a por c más b por c. Eso aplicamos para pasar de esta parte de arriba de la fracción a esto de acá. ¿Ya? Entonces el desplazamiento, si seguimos desarrollando, va a ser igual a ¿qué? Aquí esto es equivalente a esto dividido 2 más esto mismo dividido 2. O sea, si tengo a más b dividido c es igual a dividido c más b dividido c. Si aplicamos eso, nos quedaría esto dividido 2 sería 2 por b sub 0 por t dividido 2 más esto dividido 2, o sea, a por t cuadrado dividido 2. ¿Ya? Pero aquí tengo que tengo 2 dividido 2 y eso es un 1, así que es como si no existiera este 2. Así que nos queda que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que sería eso, más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y aquí tengo una nueva ecuación de la cinemática. Ya, que vamos a incluir a estas que ya hemos encontrado, que me permite calcular el desplazamiento si es que conozco la aceleración de la partícula y el tiempo en el cual quiero calcular el desplazamiento que ha tenido. Entonces necesito una velocidad inicial, el tiempo obviamente, y necesito previamente conocer la aceleración. ¿Ya? Entonces esto sería una fórmula para el desplazamiento si es que conozco la aceleración. Por ejemplo, esta fórmula la podría aplicar para el movimiento de una partícula que cae, ¿cierto? En caída libre, por ejemplo esto, y ver, por ejemplo, cuánto sería el desplazamiento que tendría la partícula en un cierto tiempo t, conociendo la aceleración, que sería de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ese a lo conozco, el tiempo t lo voy a conocer porque yo lo voy a definir, voy a querer calcular el desplazamiento para ese tiempo t que yo quiera, y la velocidad inicial va a ser 0 porque cuando parte tiene velocidad 0. Entonces esto no existiría y simplemente me quedaría desplazamiento igual a esto. ¿Ya? O al revés, si es que conozco el desplazamiento y conozco la aceleración, puedo conocer el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, puede servir para... bueno, más interesante sería, sé que conozco el tiempo y la aceleración, conocer el desplazamiento. Por ejemplo, si uno deja caer algo en un pozo y quiere saber cuánto es la profundidad de ese pozo, yo sí lo que voy a saber va a ser el tiempo que le va a tomar, porque voy a sentir la piedra cuando choque en el agua, en el pozo, en el fondo. Entonces ese tiempo lo voy a conocer. La aceleración va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por ende podría conocer simplemente con el tiempo qué profundidad tiene ese pozo. ¿Ya? Entonces así tendríamos las ecuaciones de la cinemática fundamentales, que sería esta y esta, porque esta en realidad es como tener esta misma. Y bueno, esta sería la definición de velocidad, y aquí tendríamos una para la velocidad si conocemos la aceleración de la partícula. ¿Ya? También nos faltaría otra ecuación que también es interesante encontrar,
que me permite vincular la velocidad con la aceleración y el desplazamiento. Por ejemplo, aquí yo puedo calcular la velocidad si que conozco la aceleración y el tiempo, pero por ejemplo me gustaría calcular la velocidad si que conozco la aceleración y el desplazamiento. ¿Ya? Simplemente hay que jugar con esta misma ecuaciones y hacer algo parecido a esto y llegar a otra expresión. Así que nos quedaría simplemente llegar a esa fórmula y así tendríamos todas las combinaciones posibles de fórmulas para aplicar sobre partículas que tienen aceleración. ¿Ya? Y una vez que tenemos todas las ecuaciones podemos entonces ir a la relación de trabajo con masa por aceleración por desplazamiento y por ende encontrar que el trabajo tiene que ver algo con la velocidad. ¿Ya? Entonces eso quedaría para un próximo video. Eso es todo.